Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer filmas y todo. Usted estaba... Obligan a bajarse del avión al cantante José Luis Rodríguez, el Puma. Estamos grabando. Max, te he dicho que me dejes saber cuando comencemos a grabar. If you can go anywhere, where would you go? Bueno, miren, ustedes dirán, ¿qué hace este tipo introduciendo cuestiones de farándula, artista? Si es lo que él es piloto. Mira, pasó algo muy reciente con un artista que marcó toda una generación. Antes de Bad Bunny, Maluma, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, entre otros, existían estos artistas. Dígase Julio Iglesias, el papá de Enrique Iglesias, para los que no conocen quién es Julio Iglesias, Camilo Sesto y el Puma, José Luis Rodríguez, que no es primo mío por si acaso. Entonces, quiero hablar de un caso que aconteció no hace mucho, ahora de noviembre de 2025, donde el Puma tuvo una situación en un avión de un vuelo de American Airlines que viajaba desde Quito hasta Miami. Tenemos la entrevista, la vamos a escuchar, vamos a interactuar en algunas partes, como lo he hecho en otras entrevistas. Vamos a hacer una pausa, voy a explicarle un poquito de cómo se maneja X situación. Pero para darle un preámbulo de la situación que aconteció, José Luis Rodríguez, el Puma, él tiene un trasplante, creo de un pulmón, si mal no recuerdo. Las personas que tienen esta situación de salud tienen que viajar con un pequeño bolso, bulto, mochila, con sus medicamentos. Él dice en la entrevista que para él es importante tener su bulto de medicina, y él también es honesto y él le dice que a su asistente, él siempre le dice que no lo ponga en la primera fila del avión, ya que en la primera fila usted no puede tener nada, ni una bolsa, ni un bulto, ni nada, por situaciones de seguridad, porque la gente dirá, pero ¿por qué ese bulto no puede estar en esa fila de adelante? Lo que pasa es que en caso de una eventualidad, vamos a decir, de una turbulencia, va a ser un cambio tan drástico. Esa bolsa puede salir como un proyectil, literalmente, y puede causar daños a usted o a otra persona. Entonces, esa es la razón para que entendamos esa parte. Entonces, hubo un malentendido y algo que yo no entiendo, el capitán de ese vuelo salió tan mal parado en la forma que se manejó. Primeramente, a lo mejor no se manejó de la mejor forma apropiada. Más adelante te voy a contar una historia que me sucedió a mí con un pasajero y te voy a dejar saber cómo yo la manejé. Pero aquí vamos a ver parte de la entrevista con José Luis Rodríguez, el Puma. Un hecho realmente lamentable que quiero explicarlo y decirlo de mi propia boca para que no se preste a confusiones. Este percance de American Airlines, una línea en la cual vuelo a creo que 61 años o 60 años por ahí. Dios me ha regalado la fortuna de volar y volar por muchas partes del planeta. Y por supuesto que siempre elegí esta aerolínea por todas las conexiones que tiene y todos los vuelos que tiene. Pero me ha sucedido algo que jamás pensé en mi vida que me iba a suceder. Yo terminé de cantar en Quito y después del show de Quito, que fue formidable, espectacular, con gente hermosa, pues uno no duerme. Pasa casi todas las noches sin dormir porque había que ir a las 5 de la mañana al aeropuerto para un vuelo temprano. Y yo siempre he sido puntual en mi vida y no era la excepción. Estaba ahí desde muy temprano, reitero, sin dormir. Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Y yo sé que hay muchas personas trasplantadas en el mundo que viajan. Y en esos viajes uno lleva medicina si vas por una semana, lleva por tres semanas más. Porque no sabes en el sitio donde vas a encontrar tus medicinas. Hay millones de personas trasplantadas que le pueden contar lo que yo le estoy contando. Entonces siempre llevo un bolso y sé que en el primer asiento
que siempre le digo a mi secretaria que no me busque el primer asiento, sino el segundo o el tercero. En el primer asiento no puedo llevar nada en la mano. Entonces, meto ese bolso de medicinas debajo del asiento. Efectivamente lo hice, pero llega el jefe de cabina de los asistentes de vuelo, que se llama Ángel Coronado, y me dice que no puede estar abajo, que no puede permanecer ahí. Le digo, hermano, es que yo preciso esto porque tengo medicinas ahí. Me pasa cualquier cosa, subida de presión, bajada de presión, antirrechazo que yo uso a horas determinadas, y era un vuelo muy temprano. Total que accedo, por supuesto, y le doy el bolso para que lo ponga arriba, y la persona que está al lado también. Y ya estaba todo resuelto porque... Y digo yo un comentario de eso, que me parece que este muchacho es un poco tonto, porque esto es muy simple de resolver. Ahí es la parte todavía donde yo estoy un poquito dudoso sobre qué sucedió. Yo imagino que hubieron algunas palabras entre uno al otro. Entonces falta un poquito de contexto. A veces uno es difícil tomar una posición porque no sabemos exactamente lo que ocurrió. Pero es importante saber, porque cuando uno como capitán va a tomar una decisión, uno tiene que saber todo lo que sucedió o la parte más importante. Entonces, para mí como capitán, esa parte hubiese sido importante, es saber qué transcurrió, cuál fue la conversación y el tono de voz que se manejó. Pero vamos a seguir escuchando. Y está pasando otra asistente y me escucha decir que lo que yo estoy diciendo de esa persona, que es un acto muy tonto realmente. Realmente la palabra fue pendejada. Para nosotros la palabra pendejada es como decir tontería. Es una cosa muy, muy simple. Hay palabras que uno se dice cuando existe como una confianza allá entre el pasajero y uno, pero hay una línea que uno no puede cruzar, tanto de uno como tripulación, como ustedes, los pasajeros. Entonces, decirle tonto se pudiera malinterpretar, entonces no hay necesidad. Más adelante te voy a dejar saber, cuando tú tengas una situación así parecida, cuál es la mejor forma de manejarte y exponer lo que te acaba de suceder sin que hayan consecuencias parecidas a esta. O sea, cómo tú te manejas cuando se te presenta una situación así. Te voy a dejar saber. Más adelante, ahorita te cuento, ¿ok? Vamos a continuar. Va donde este muchacho Ángel Coronado y le dice que yo estoy hablando pestes de él. Entonces que le puso la cabeza así de este tamaño. Viene y me dice que voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión. ¿Cómo es la cosa? Sí, lo que estaba oyendo. Entonces va a hablar con el capitán. Digo que esto va en serio la cosa. Una cosa tan simple. Va a hablar con el capitán es un señor muy mayor. Creo que está a punto de retirarse, no sé. Pero, y le cuenta la cosa. Voy yo a hablar con el capitán. Capitán, déjeme explicarle. Yo soy un tipo que está trasplantado y necesito medicinas. No me digan nada a mí. Ellos son los que resuelven todo. Todo el poder lo tienen ellos. O sea que el poder total se lo entregan a este muchacho Ángel Coronado. Y pues yo le digo a la gente que está ahí en el avión, señores, me están sacando del avión y quiero que sepan que no sé por qué realmente. Voy y le pido disculpas a este muchacho Coronado y a la muchacha, ¿no? Por favor, le ruego me disculpen si en algo falté, si en algo los ofendí. 3 veces le pedí disculpas, 3. Me humillé y le digo, créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto. Estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien. Me van a hacer un daño muy fuerte. Pero lo cierto es que el capitán dio un grito tan fuerte en el avión que está grabado, ¿no? Que aquí en el oído derecho me quedó como un ruido. Por favor. Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer filmes y todo. Usted estaba muy, muy gentil con nuestros tripulantes aquí. No puede hacer esto. Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer filmes y todo. Usted estaba muy, muy gentil con nuestros tripulantes aquí. Y gritó muy fuerte que me saliera del avión. Me echaron realmente como un delincuente, lejos de mí toda mi vida.
He luchado por tratar a la gente bien, por hacerlo bien. No porque tenga la necesidad, sino que yo soy así. De manera pues que me sentí vejado, humillado. Y haciendo honor a la verdad, este señor nunca se ha ido escuchado en las redes así, ni en la televisión. Siempre se ha manejado de una forma muy prudente. A lo mejor es noticia por eso, porque este señor uno no está acostumbrado a escucharlo en estas situaciones. Me sentí vejado, humillado. Me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airlines. Pero una sola persona, tú no puedes juzgar a toda la compañía. Entiendo eso también. Pero Esa parte importante, porque hay muchos comentarios a veces cuando pasajeros o incluso amigos y familiares me dicen aerolínea tal o aerolínea X es terrible porque tuvo un acontecimiento y la azafata o el azafato, los tripulantes se portaron mal conmigo, esa aerolínea no sirve, bla, bla, bla. Ese señor ahí es una palabra bien responsable. El acto de esa persona que se manejó incorrectamente con usted no es la compañía. Hay forma entonces ya de usted asegurarse de que la aerolínea conozca de ese caso y ahorita más tarde le vamos a tocar ese punto. Pero por ejemplo, yo fui a un concierto de Juan Luis Guerra hace unos años y los que han ido al concierto de Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Karol G, usted no se va a sentar ahí, usted va a estar bailando. Una persona de seguridad me dice, tú no te puedes parar a bailar, tienes que quedarte sentado. No era latino. La cuestión es que yo ahora no puedo decir el concierto de Marc Anthony no sirve o de Juan Luis Guerra o X artista porque tuve una situación con este de seguridad. Entonces no se puede generalizar. Yo creo que es muy responsable lo que el Puma José Luis Rodríguez acaba de decir ahí. si esa persona no está adecuada para manejar el poder dentro de una línea aérea tan fuerte y tan poderosa en el mundo, pues yo creo que está el poder en buenas manos. Ahora le digo qué usted tiene que hacer cuando se topa con situaciones así. Quédese pendiente. Me sentí muy mal, espiritualmente. Físicamente estaba muy cansado, realmente agotado. ¿Quién tiene la razón? ¿Exceso de autoridad o aplicación correcta de normas? El Puma dice ser humillado. Las aerolíneas todavía no han dado una notificación oficial, su postura sobre el caso. Este caso abre conversaciones, ¿no? La seguridad versus la parte humana. Mira, este no es un caso aislado. Según el Business Insider, desde el 2021 casi 6,000 incidentes de pasajeros así, con situaciones parecidas a esta, y 1,205 reportes. Y esta es la tendencia que sigue siendo el doble del nivel pre-pandemia. No existe un registro público exacto de expulsiones, pero sí se sabe que protocolos son más rígidos y ahora son más comunes estas situaciones. Ahora te explico detalladamente cómo funciona la parte operacional este tipo de situación. Vamos a suponer que yo fuera el capitán de este vuelo. Todavía estamos en la puerta, todavía están subiendo los pasajeros. Lo más común es que me van a venir o yo lo voy a escuchar porque la primera fila está bien cerca. Se me informa lo que está sucediendo. Yo lo que haría es, trataría de hablar no solamente con una de la tripulación, a veces hay 2 o 3 de ellos que ya saben lo que está sucediendo. Yo le preguntaría exactamente a cada uno cuál es su perspectiva, qué sucedió y cómo ellos se sienten. Porque yo necesito que mi tripulación se sienta seguro o segura de tomar decisiones cuando se cierre esa puerta. Si el pasajero no presenta un peligro y sigue las instrucciones, a mí como capitán se me hace muy difícil expulsarlo. Ahora, si ya pasa a ser que está haciendo un harassment a otro pasajero o la tripulación se siente que no se le está respetando y hay pruebas contundentes de que es así, no que se presume que no me está respetando. El pasajero no tiene que estar sonriente, pero el pasajero sí tiene que respetar y seguir las instrucciones. Aquí se está hablando de la seguridad del avión.
Pero cuando pasa esto en tierra, toda la aerolínea tiene una persona ya que es el supervisor, decir, y tiene mucha experiencia bregando con pasajeros. Entonces, antes del capitán involucrarse, regularmente se busca a esa persona especializada de la aerolínea. Luego, esa persona viene y me informa a mí su perspectiva, su análisis y qué decisión ella recomienda. Pero aquí viene la parte del factor humano. Nosotros como capitán nos ponemos diferentes gorras en diferentes ocasiones. O sea, aparte de ser piloto, a veces tenemos que bregar con situaciones médicas, climatológicas, situaciones de terapia que se presentan con pasajeros y con las azafatas. Entonces yo trato de ver si se puede llegar a un entendimiento tanto del pasajero como de la azafata antes de tomar la decisión de expulsar a un pasajero. Y la decisión es mía. Yo tengo que asumir esa responsabilidad. Para eso se me asigna a mí el poder y el cargo de capitán para yo tomar esas decisiones. Pero yo lo que nunca haría es hacer lo que hizo este capitán. Pararme mirando hacia los pasajeros y gritarle a un pasajero: "Get out of my airplane", salte de mi avión ahora mismo. Y con el tono de voz, así, no fue lo más adecuado. Ahora, a mí me sucedió algo parecido. Hubieron unos pasajeros, era una pareja, tenían un intercambio no muy amable o amigable con un miembro de la tripulación de los azafatos. El azafato se sintió que se le estaba faltando respeto. Se me informó a mí, yo llamé al supervisor. Todavía estábamos en la puerta. El azafato me pidió a mí que tenía que expulsar al pasajero. Yo le dije: espérate. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Yo llamé al pasajero. No es requerido uno hacer esto. Esto yo lo hago porque así yo me manejo. Lo llamé al pasajero y le expliqué: mira, es importante que usted siga las instrucciones y que se maneje de una forma respetable. Si usted piensa que usted ofendió a la persona, a la tripulación, que usted se disculpe. Él me dijo que estaba pasando por una situación difícil, de estrés. Yo le dije: yo te entiendo perfectamente, pero yo necesito que ese miembro de la tripulación se sienta seguro de que usted no va a causar una situación que pueda complicarse ya cuando estemos volando en el aire, porque ahí ya pasarían otras consecuencias que no son favorables ni para mí ni para usted, le dije al pasajero. Habían 3 miembros de la tripulación. Yo hablé con los 3. El pasajero se fue y se sentó. Hablé con cada uno de ellos. Le dije: ¿qué ustedes recomiendan? De los 3, 2 me dijeron que no tenían problema, que ellos se sentían que el pasajero se iba a conducir de una forma bien, que fue un malentendido. Había una persona que dijo que todavía no estaba seguro. Y yo le dije: mira, él me dijo a mí, el pasajero, que él estaba pasando por una situación de estrés, se disculpó, él quiere disculparse contigo. Me dijo: no es necesario, está bien, vámonos. Y si al final usted entiende de que esa persona le faltó el respeto, haga lo siguiente. Primeramente, cuando llegue a su destino final, busque un supervisor, de su queja, escriba bien todo el nombre de la persona de esa aerolínea que usted tuvo una conversación. Usted habló con el azafato. ¿Cuál es el nombre del azafato? No le diga: yo tengo tu nombre aquí, te voy a... No. Usted habló con John. Ok, usted anota aquí. No, John. Te habló con el capitán Rodríguez. Ok, hablé con el capitán Rodríguez. Cuando llegó a su destino final, habló con el supervisor, fulanita de tal. Usted habló con fulanita de tal. Usted escribe a todos esos nombres y cuando llegue a su casa, acuérdese de escribir un email a la compañía. La mayoría de los dominicanos, y voy aquí a hablar responsablemente, hablamos mucha pendeja cuando nos pasa algo. En el momento. Pero cuando llegamos al destino final, eso es aplauso y se olvidó todo. Los que manejan la aerolínea, toman decisiones, jamás se van a enterar. Porque usted nunca presentó su queja. Entonces, presente su queja formalmente con un correo. Si usted no sabe bregar con estas cuestiones de computadora o celulares, dígale a un familiar que le escriba y detalladamente lo acontecido con la persona que usted habló y el día que ocurrió. Esto va a prestarse para que la compañía hagan cambios reales en esa aerolínea. Así que a la gente mía, latina, los dominicanos, suramericanos, la gente de México, cuando usted tiene una situación parecida en una aerolínea, dele seguimiento.
Y a mí me lleva mucho esto de emociones porque yo sé que hay personas allá afuera, tripulaciones, que a lo mejor tienen cierta forma de ver a la gente de uno y uno se siente humillado para crear cambios reales en la forma en que las aerolíneas se manejan con nuestra gente. Dele seguimiento. Déjame saber si tuviste una situación, cómo la manejaste, si le escribiste a la aerolínea, imagino que no le escribiste. Así que nada, soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. Can I come with you? Let me know, 'cause if I rule the world, I'll spend all my life to set you up with